abandonados más de 9 meses, con este panorama, con una calidad de vida que ha empeorado, con malos olores, con la imposibilidad de que servicios de urgencia lleguen a sus casas y un auto que no puede salir hace más de 9 meses, entre otras cosas. Cristian, adelante. Denuncia vecinal, calle Norte, en la comuna de Recoleta. Y claro, lo que tú decías, Tosca, es precisamente esto, los trabajos que quedaron abandonados hace 9 meses y que están frente a las puertas de las casas de los vecinos que no pueden sacar su auto. Hay vecinos que también están en silla de ruedas que no pueden salir. Mira, yo te quiero mostrar acá, junto con Waldo, nuestro camarógrafo acá, mira, esto es precisamente el letrero de los trabajos que están abandonados hace ya más de 9 meses. Y los vecinos reclaman una cosa: este baño, que también lo dejaron abandonado, es un baño que se presta para que se cometan agresiones sexuales, delitos, delincuencia. Y es por eso que los vecinos también están indignados y quieren una solución. Entendemos nosotros que nuestra producción está comunicándose con la Municipalidad de Recoleta para poder tener una visión de cómo se podría solucionar este problema, que también compete al Serviu. Ojo, ¿sí o no? Efectivamente, mira, supuestamente ya tienen soluciones. Ya, ahora que ya llegó la tele, vinieron 2 personas, 2 camiones del municipio, llegaron a sacar un poco de escombro y otros llegaron a medir para poner un supuesto puente mecano. Parche. Un supuesto puente parche. ¿Cómo un puente mecano? ¿De qué estamos hablando acá? No sé qué tipo de puente van a hacer acá. Lo mejor es que tapen la zanja acá y lo dejen tal como estaba. En vez de poner un puente, ¿qué sacan con poner un puente? Tienen que terminar la tubería. Claro. Nosotros necesitamos soluciones, nosotros necesitamos aquí un puente. Aquí lamentablemente nosotros necesitamos un puente, necesitamos la solución, que se haga presente alguna empresa que termine este trabajo y que no deje las cosas a media, porque esto lo está afectando a todos nosotros como ciudadanos, a la persona adulto mayor, porque el alcalde lamentablemente se pasea aquí en nuestra población pasaje por pasaje pidiendo un voto para las personas adulto mayor que no tienen noción de lo que están haciendo, pero cuando el adulto mayor necesita de nuestra alcaldía, ¿qué pasa? ¿Qué solución nos están dando? ¿Dónde está el alcalde aquí? Es la solución que están pidiendo. Mira, yo voy a volver con ustedes, pero quiero mostrar algo. Tonka, Amaro y Sergio, mira, yo me voy a introducir un poquito aquí para mostrar el siguiente ejercicio. Esta es la altura. Yo debo medir 1,70. ¿Qué pasa con un niño de 4 años que mide 1 metro y cae en esta zanja? Eso es peligroso. Puede haber un accidente con un menor de edad. Claro. Entonces, aquí es donde, precisamente, gracias Camilo, al productor ayudándome. Qué bien, Camilo. Porque yo lo estaba mostrando ahora. ¿Qué pasa si cae un niño? Hola, buenos días, Tonka. Hola, buen día. Hola, buen día. Nosotros, yo como dirigente social, hemos tratado de solucionar este problema. Se ha llamado a la municipalidad. Vecinas han ido al Serviu. Mi papito se cayó acá. Se han caído más de 6 personas. Hay unas grabaciones. Mi papá falleció. Ayer fueron sus funerales. Fue horrible sacarlo. No hallamos por dónde. Gracias, Tonka. Es horrible, horrible. Esto es algo indigno para nosotros. Es indigno. El olor alcantarillado no se soporta. Es un olor, pero horrible. Hay que estar echando cloro a cada instante. No tenemos para venir a sacar la basura. Dígame. ¿Cuál es la respuesta desde el Serviu? Dígame, Tonka, le escucho. ¿Cuál es la respuesta desde el Serviu para ustedes? Ya, el Serviu se tiran la pelota uno a otro. Serviu tiene la culpa, la municipalidad dice que es Serviu. O sea, a nosotros el tema acá es que nos den una solución. Claro. Quien tenga la cabeza, no sé cómo decirlo, el poder para arreglar esto, el problema a nosotros no nos interesa quién. La cosa es que nosotros queremos que nos ayuden. Ahora mismo, por ejemplo, porque vino la prensa, mandaron del municipio gente. Nosotros ahora los echamos. Vengan cuando no esté la prensa. Ahí hagan su trabajo. Aquí es un basural. Nosotros viene mucha gente a botar lavadora, refrigerador, colchones.
la pila de cosas y nosotros hablamos con los vecinos, nos han agarrado a garabato, a Claudia, a mí, nos han garabateado, viene gente de otros sectores a dejar mucho basural y eso es una infección, más con todo esto que estamos viviendo, que es la pandemia, imagínate. Oiga, el olor es horrible. Una pregunta, dígame. sí, no, quería saludarla, es Amaro quien le habla y quería preguntarle, ¿qué es lo que motivó primeramente, ¿qué es lo que motivó primeramente esas obras? Esta obra empezaron a arreglar los pasajes, lo cual tampoco han sido terminados. Nosotros, los trabajadores venían para acá, trabajaban 2 horas y el resto se ponían a dormir, hablábamos con ellos, decían, no, es que estamos esperando materiales, es que la empresa quebró, se mandaban, contrataban otra empresa y así sucesivamente y el tema no se ha terminado ni siquiera los pasajes. Es horrible. A todo esto, hace como 3 días atrás, vinieron 2 personas, no sé quién eran, como yo andaba en otra con el tema de mi papito, 3 personas, una mujer y un hombre, y para ellos fue súper fácil. Yo escuché cuando le dijo, botemos toda la tierra y dejemos liso, mandamos una máquina a aplanar y esa va a ser una solución. No, nosotros queremos una solución concreta. De los vehículos, nosotros que tenemos vehículos tenemos que andar dejándolos en todos lados. Dígame. Sí, una solución definitiva. Ahora, Cristiana incluso me mencionaba, y quiero que usted me lo corrobore, automóviles que no han podido salir en 9 meses porque están atrapados. Sí. Exactamente. Imagínense, le vuelvo a reiterar, mi papito se cayó acá y se han caído más de 6 personas y video. La vecina no ha podido sacar su auto desde que empezó esto. Imagínense, hay algo más grave, tenemos que estar ayudándonos entre nosotros. Hay gente aquí con COVID, sí, pues. que lamentablemente no se pueden ayudar porque aquí es algo horrible, el olor. A lo otro, han venido a sacarnos la tierra, hemos discutido con la gente, se ha hablado de muy buena manera que por favor no se roben, porque esa es la palabra, no se roben la tierra. Y se llevan baldes y baldes de tierra. Cuando vengan a tapar esto, a arreglar, va a faltar esta tierra. Nosotros queremos una buena solución porque tampoco queremos que sea un parche. ¿Vecina? Y con las lluvias que se vienen, esto se hunda. Claro, el tema va a ser cuando caiga una lluvia importante, se va a complicar la situación ahí en Recoleta. Exactamente. ¿Cuánto era el compromiso que deberían durar las obras? ¿Cuánto le dijeron a ustedes que iban a demorar en hacer todo ese arreglo? ¿Qué no lo dieron? Si no me equivoco, 121 días. Ya. Si no mal recuerdo. Estamos pasaditos. 196 días dice el cartel. 196 días dice el cartel. Ahora el baño químico que está ahí se ha prestado para todo. Yo me enteré hace muy poquito que se quisieron violar a una persona ahí, 4 hombres. ¿Cómo? No sé si es tan real, pero... Lo que pasa es que, vecina, perdón, lo que pasa es lo que explica la vecina es lo que yo también les contaba, que ese baño se presta para actos de delincuencia, entre ellos agresiones sexuales de personas que acá se reúnen en la noche, aprovechando un poco la oscuridad, y cometen ese tipo de delitos también en ese baño que ustedes quieren que se los lleven. Sí, obviamente, porque ya lleva, como empezó la hora hace 9 meses lleva el baño. Ese baño ni siquiera le ha venido a cambiar nada. ¿Perdona? Y como no le han cambiado nada, ni siquiera lo han mantenido, el olor es asqueroso. Sí. Amaro, te escucho. ¿Entendemos? ¿Tenemos algún tipo de respuesta? Eso es. Gracias, Cristian, por dar el pase. El Servio efectivamente ha respondido. Tiene esta breve respuesta. Escuchemos. En la comuna de Recoleta nos encontramos ejecutando una obra que hacia fines del año 2020 la empresa constructora declaró su quiebra. Iniciamos un proceso de recontratación mediante el cobro de las boletas de garantía, proceso que culminará en este mes de junio. Lamentamos profundamente los inconvenientes que han tenido los vecinos de la comuna. Nos comprometemos como Servio Metropolitano a que estas obras, una vez retomadas, tengan un proceso de duración máximo de 60 días. Entonces, justamente, un plazo máximo de 60 días, la recontratación de los servicios en junio. ¿Por qué esta explicación tiene que mediar un matinal para que finalmente llegue a conocimiento de los vecinos? Ese es un problema que tenemos. Dígame. Sí, estamos escuchando. Amaro, ¿por qué tiene que venir la prensa para que esto tenga una solución? Nosotros no queremos en 3 meses ni en 4 meses, nosotros queremos ahora ya. Nosotros somos, no porque vivamos en una comuna, en una población, que es la Quinta Bella,
nos van a mirar con mucho bajo recursos. Somos personas dignas y necesitamos nosotros una solución ahora ya, hoy día mismo. Y por eso, no mañana ni pasado. La respuesta que nos da el Servio no nos sirve. Vecina, importante también hacer el llamado a la municipalidad y al alcalde para que los apoye a los vecinos. Y que los represente también. O sea, finalmente es el Servio el responsable. Los vecinos están reaccionando ahora frente... Pero insistimos que sin duda el alcalde o la municipalidad podría ayudar a organizarlos y tener una voz mucho más fuerte y ojalá apurar este compromiso del Servio y buscar soluciones para, en lo que demore el proceso, tengan una mejor calidad de vida. Sí, lo que yo quería puntualizar es que este tipo de situaciones las vemos, solo un segundo, las vemos reiteradas veces en distintas comunas que en general tienen menos accesos a recursos, porque planteémoslos así bien derechamente, hay sectores donde este tipo de situaciones no tienen estas esperas interminables, lo hemos visto una y otra vez y sí, gracias por la respuesta del Servio, pero lo atingente es hacer lo que dicen los vecinos, estar ahí trabajando, porque ¿por qué se sigue suspendiendo esta obra? Entendemos que una empresa se haya declarado a la quiebra, pero no es la única empresa y Servio debe tener un listado cuantioso de posibles trabajadores para esta obra. Volvemos con ustedes, Cristian. La burocracia, ¿no? La burocracia del Estado. Sí, mire, quiero hacer una acotación. Yo creo, una pregunta, más que una acotación. ¿Por qué el Servio está dando un plazo máximo de 3 meses, 60 días, 2 meses, sabiendo que nosotros 9 meses estuvimos esperando acá? Claro. Estamos dentro del invierno y ya se aproximan el tema de la lluvia y no podemos... Venga que viene un auto. Después esperando 2 meses que vengan a arreglar. Después de 2 meses nosotros vamos a tener la embarrada aquí, la lluvia, en un mes. Nosotros queremos una solución ahora, que ahora el Servio se haga presente, que se ponga los pantalones. ¿Por qué? Porque la cara visible de nosotros es el alcalde, y el alcalde tampoco lo ha dado ninguna solución de como cara visible. ¿Y qué queremos? Que el Servio se ponga los pantalones y que empiece ahora, hoy día mismo, si es que mañana, a solucionar el problema y a trabajar aquí. Porque se pagó, a los trabajadores, vinieron los trabajadores, no hacían su trabajo, cambiaron de empresa, de una u otra empresa. Entonces, ¿qué seriedad qué seriedad nos da el Servio como empresa? Toda la razón por la molestia. Nosotros tenemos una cara visible que el alcalde, y el alcalde nosotros no nos está dando ninguna solución. Porque la solución la tiene el Servio. Esperemos que pero el Servio le está dando una solución en pleno invierno. Esperemos que estas respuestas vecinas lleguen cuanto antes. Nosotros nos comprometemos a mantenernos atentos a esta situación. Le queremos agradecer a Cristian por el despacho y a ustedes simplemente cuenten con nosotros que aquí estamos. Ya volveremos para seguir atendiendo esta urgencia. Estábamos también en otra conversación muy importante, lo que está sucediendo en la comuna de San Ramón, y el alcalde tiene una defensa, Mauricio de Cap, quien señaló que finalmente no existen, según su criterio, pruebas suficientes para que el alcalde sea procesado por la justicia. Por lo mismo, quisiera darle la palabra a Gustavo Toro para que establezca alguna respuesta de los dichos del alcalde. Gustavo. Está entonces David Cabedo, estás con nosotros. Sí, Sergio, bueno, a ver, fui interpelado por el abogado de CAP. Con mucho respeto, profesor, yo no voy a caer en ciertas niñerías de ver quién pidió primero una carpeta investigativa, ¿verdad? De hecho, le puedo demostrar que tengo antecedentes desde el verano del 2020 sobre esto, y obviamente faltaban partes, ¿verdad?, que obviamente fueron entregadas por el fiscal en la última audiencia. Ahora, lo que señaló mi colega de CAP respecto de que estos son elucubraciones, lo que acabo de manifestar, ¿verdad?, en la cápsula anterior, respecto de una escucha telefónica, ¿no es cierto?, de un informe de la PDI, respecto de que Roberto Martínez, la persona que fue administrador electoral del señor Aguilera en la campaña pasada, uno no nombra a un administrador electoral a la primera persona que ve paseando en la calle, ¿ya? Es una persona de confianza. Participó, ¿no es cierto?, en la municipalidad en un cargo de confianza relacionado con seguridad ciudadana. Y resulta que en esa escucha telefónica, ¿verdad?, se señala que por parte del alcalde Aguilera su malestar, ¿verdad?, respecto de la contratación o de que aparezca en el documento donde se contrataron a los narcotraficantes que hoy día están presos, ¿verdad?, y que en definitiva él habría dado las instrucciones de que no estuvieran en ese documento. Eso, la verdad, que más que ser una elucubración, es un hecho bastante difícil de controvertir, ¿ah?
vuelvo a insistir, aquí Aguilera, ¿no es cierto?, va a ser formalizado en los próximos días, ¿ya?, por hechos gravísimos, ¿ya? Y yo, por lo menos, que tengo 38 años, nunca había visto en democracia, digamos, una autoridad a la que se le imputen delitos, ¿no es cierto?, hasta de lavado de dinero, ¿ya? Esto, por otro lado, demuestra que el señor Aguilera estaba en conocimiento, digamos, de la existencia del narcotraficante, que ha negado, ¿no es cierto?, incluso en la entrevista que mostraron hace algún momento, ha negado, ¿no es cierto?, el grado de cercanía que tenía con el señor Roberto Martínez, ¿ya? Y que en definitiva, ¿no es cierto?, no me extrañaría que saliera en una entrevista en unos días más diciendo que la voz que se estableció en la escucha telefónica no es de él, digamos. Yo invito nuevamente al señor Aguilera que asuma la responsabilidad de lo que hizo en la Municipalidad de San Ramón. Una pregunta que también viene de cajón y que es preocupante para todos los vecinos de San Ramón. Abogado Mauricio de Caps, ¿cuánto podría durar este juicio hasta que finalmente haya sentencia? La verdad es que uno puede calcular que esto se pueda extender 1 año, 2 años, dependiendo de muchas variables que digan relación de cómo se vaya desarrollando este proceso. Recordemos que la audiencia de formalización es el inicio de la formal, digamos, ante un juez de la etapa de la investigación. Todavía falta la etapa intermedia y luego de eso recién se va a desarrollar el juicio. No es que en la audiencia del 21 de junio, que por lo demás da la impresión que va a tener que postergarse, dado que muy probablemente va a ser feriado, bueno, en esa audiencia que finalmente se formalice al alcalde Aguilera, efectivamente lo que va a ocurrir allí es recién el inicio judicializado de la investigación, nada más. No es que en esa audiencia se vaya a realizar un juicio. Y permítanme solamente una aclaración en relación a lo que dice mi distinguido colega Cabedo. Efectivamente lo que yo distingo es la afirmación que él hace respecto de, por lo demás, una investigación que se supone que es secreta para los terceros ajenos al procedimiento, digámoslo sea de paso. Bueno, pero al margen de ello, él ya la refirió. El punto es que él habló de una escucha telefónica en donde el alcalde dice: me molesta que estén narcotraficantes contratados. Fíjense ustedes que esa es la afirmación. La conclusión es la que él saca con posterioridad. Esto revela y agrega otras cosas. Esa es la diferencia que yo quiero hacer presente. Porque allí lo que está precisamente señalando el alcalde Aguilera es que él se entera con posterioridad que una persona, Carlos Adema, ha contratado a este personaje vinculado al narcotráfico, y eso origina un sumario administrativo que termina con la destitución de esa persona, Carlos Adema. De manera que vámonos efectivamente a los hechos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Establecidos los puntos, discúlpeme David, establecidos los puntos, entendemos que hay entonces un proceso judicial, pero por otro lado tenemos un proceso eleccionario, aún con fecha incierta. A propósito de aquello y a propósito de lo que vivimos pocos días atrás, en que la población no salió en masa a votar, ¿cuál es su perspectiva acerca de lo que vendrá en la futura elección municipal, señor Cabedo? Creo que se ha logrado un hecho histórico, porque desde el retorno a la democracia, esta es la tercera vez que se anula una elección municipal, ¿verdad?, o de alcaldes y concejales. ¿Ya? Obviamente habríamos esperado que la nulidad fuera de manera completa, ya que precisamente en una consulta que hizo Amaro y no alcancé a contestar, digamos, el alcalde ya anunció en un video que incluso fue subido por ellos mismos a las redes sociales, en que ellos saben perfectamente dónde están las personas, ¿ya? Porque no solamente tienen se tiene acceso al padrón electoral, sino que
como aquí funcionarios de su confianza operaron el día de la elección como enlace en el CERVEL, ellos perfectamente tienen claridad de incluso quiénes son las personas que votaron. Por eso le pregunto, ¿no tiene cierta preocupación con respecto a que la elección vuelva a generar un favor positivo para el alcalde en este punto? Absolutamente, Sergio, y por eso, ¿no es cierto?, he hecho peticiones tanto al CERVEL, tanto a organismos internacionales como la OEA, ahora, ¿no es cierto?, a la instancia de Chile Transparente, que en definitiva se tomen las medidas que nos den un cierto grado de objetividad y transparencia e imparcialidad del nuevo proceso eleccionario. Ahora, cabe señalar que estas 65 mesas tienen un universo de 21.000 personas que pueden votar. Entonces yo quiero hacer el llamado, y ojalá ustedes también nos ayuden, a que la ciudadanía, nuestros vecinos, ¿ya?, se informen si tienen que volver a votar primeramente ya en las 65 mesas, y también, ¿no es cierto?, que vayan y ejerzan su derecho, porque después reclamar, en definitiva, es fácil, ¿verdad? Pero en definitiva no, tenemos que ejercer nuestro derecho a voto. Entonces, el llamado a mis vecinos y vecinas de San Ramón, que tienen que volver a repetir las elecciones, por favor vayan, porque dependemos de ustedes también, que se movilicen para que las cosas cambien en nuestra comuna. Queremos agradecer la presencia del abogado Mauricio Dicap. También queremos saludar al señor David Cabedo. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en la comuna de San Ramón. Por ahora, muchísimas gracias. Como atentos también estamos frente a este titular que estamos viendo a continuación, que justamente, ¿verdad?, ahora se retoma la discusión en torno al salario mínimo. Estamos hablando de algo que aqueja y que genera el interés de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo finalmente es determinante de tantas otras variables dentro de la economía. Afecta el salario mínimo, después el resto de los sueldos y, por cierto, algo que ha sido gravitante y central en todas las conversaciones, el sistema de pensiones. Ahora, hay varias preguntas, Sergio, Tonka. Sí. ¿Por qué tenemos que conversarlo todos los años majaderamente? ¿No puede ser, verdad, algo que se reajuste de manera automática? ¿Cuáles son los topes? ¿Quiénes están a favor? ¿Quién en contra? Eso es, ¿verdad?, lo que vamos a estar conversando, Tonka. La propuesta del gobierno subían 10.500 pesos, un 3,2%, rechazada, por supuesto, en el Congreso. El ingreso mínimo garantizado aumentaba a 50.000, también rechazado. Todo esto cuando ayer el candidato Daniel Jadwe realizó diferentes propuestas. Dentro de esas propuestas también habló del sueldo mínimo, y la propuesta concreta es ir subiéndolo escalonadamente hasta llegar a ese posible final periodo con un monto de 567.000 pesos. Eso es lo que propone entonces el candidato Daniel Jadwe como sueldo mínimo para Chile. Es curioso, ¿no? Porque también cuando hemos salido a la calle, lo que ha ocurrido es cuando se le pone micrófono a las personas que podrían dar cualquier cifra, incluso disparar cifras muy elevadas, usualmente se ajustan a estos montos que tú señalas. Entre 500.000 y 600.000 pesos es lo que hemos escuchado nosotros cuando ponemos el micrófono y está la voz ciudadana presente. Bueno, tenemos un panel importante para compartir. Nos confirman dirección cuando lo tengamos listo. Sergio. Sí, estamos esperando a nuestros invitados, pero esta situación se mantiene en la discusión permanente. Esa es la molestia finalmente ciudadana, que tal cual como la reforma de pensiones no hay avances. Aquí tenemos más o menos lo que ha ido señalando por un lado el gobierno, y la discusión está latente. Entonces tenemos los 337.000 pesos más los 50.000, quedaría 387 en bruto, líquidos 314.000. Lo que hay cambios en la última propuesta del gobierno es en la asignación familiar, que aumenta en 13.832 pesos por carga familiar. Ahí está entrampado este proceso, y finalmente, entre todas las diversas discusiones que se dan, esto no tiene avance. ¿Cómo quedaría para una familia de 4 personas? Aquí tenemos 314.000 pesos más 55.328, daría 369.328 pesos. Hasta ahí lo que entendemos y sabemos. Así es. Recordar además también una de las cosas que yo quiero enfatizar, y es que estas estadísticas, esta figura, esta cifra tiene finalmente un efecto también en cadena dentro de la propia economía. Y una de las interrogantes que uno tiene que hacerse es: Chile es en la región uno de los países donde
hay mayor deuda personal. 7 de cada 10 chilenos están entrampados justamente en esa deuda, y donde además la frase es la siguiente, ponga atención: me sobra mucho mes al final del sueldo. Por eso este tema es de fundamental importancia. Tonka. Vamos a estar hablando con Carlos Bianchi, senador independiente, Gonzalo Fuenzalida, diputado por Renovación Nacional, y también Daniel Núñez, diputado por el Partido Comunista. También se va a sumar Roberto Fantuzzi, ¿verdad? Empresario. Y tu voz es súper importante. Escríbenos a través de las redes sociales para que nos des tu opinión. Todo esto a la vuelta de esta pausa comercial. Oficial, bienvenidos. Antes de entrar en terreno del salario mínimo, está ahí nuestro generador de caracteres. ¿Será feriado este lunes? Diputado Fuenzalida nos cuenta. ¿Listo está ese feriado para el día lunes 21 o no? Bueno, aprobamos a las 11 de la mañana el proyecto de ley que establece el 21 feriado, el Día de los Pueblos Originarios, que fue aprobado ayer en el Senado. Y claro, este proyecto ahora tiene que irse a la promulgación. Ahora, por tema administrativo, generalmente se esperan 5 días en la Cámara, porque siempre puede haber alguien que pueda pedir que no creo que sea el caso porque hubo voto casi unánime, pedir algún tema de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Constitucional. Hay un tema administrativo, yo no sé si alcance hasta esto para el día lunes. ¿En serio? Pero ustedes, cuando se ponen de acuerdo y están todos en la misma línea, han sacado proyectos de ley así, diputado. Los feriados... No, el proyecto de ley salió, ya está aprobado, pero ahora pasa... Ahora no es tema nuestro, esto se va a un oficio, a la moneda, y la moneda tiene que promulgarlo, pero tiene que pasar por toma razón de Contraloría. Ahí ya sale de la esfera del Parlamento, ya el Parlamento no tiene nada que hacer ahí, ya lo aprobó ya, eso está listo. O sea, diputados, senadores, me tengo que morder la lengua, no resisto, pero claro, lo que pasa, ¿verdad, senadores? Que los feriados finalmente salen más rápidos y más expeditos que los IFES. Es verdad. No, es que esto, a ver, no es así como se acaba de señalar, y pido disculpas, pero necesito aclarar la situación. Lo primero es que este trámite no es como los trámites anteriores, como usted lo acaba recién de decir, Amaro, con respecto a cómo se puede tramitar más rápido un feriado que un IFE. Si esto se quiere hacer de esto una caricatura, bueno, efectivamente es probable que hayan algunos proyectos que tengan alguna celeridad. Pero aquí este proyecto en particular tiene la siguiente característica. Se votó ayer en el Senado y es el gobierno el que pidió eliminar lo que se había acordado en la comisión mixta, en tanto se eliminaba el feriado del día 12 de octubre y se hacía que el día 24 de cada mes de junio de cada año se haga el feriado de nuestros pueblos originarios. ¿Qué hizo el gobierno? Ayer, a último minuto, lo que señaló es que va a traer un veto que el Senado lo votará luego al mediodía, y ese veto tiene relación con que el gobierno mantiene el feriado del día 12 de octubre y se agrega un nuevo feriado de nuestros pueblos originarios. Ustedes me van a disculpar, pero es del todo entendible, razonable, que exista un reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Lo que no es razonable es el cómo se llevó a cabo esto, pero aquí cumplió la Cámara y el Senado, y lo que hizo el gobierno fue efectivamente ahora tener que incorporar un veto que se vota, luego ese veto se vota nuevamente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no terminó el trámite, estimado diputado, con la votación que ustedes hicieron, sino que ahora ese veto tiene que votarse, viene de vuelta de la Cámara, va de vuelta a la Cámara, pero esto tiene que ver con la incerteza que el propio gobierno generó con pero, este feriado. Disculpe, senador, había muchas personas que tienen trámites pendientes para el día lunes. ¿Qué nos está diciendo en concreto? ¿Va a salir o no va a salir? O sea, para que pelota al piso para que todo Chile lo comprenda. Lo que le estoy... Bien, pongamos la pelota en el piso. Lo que le estoy diciendo es que aquí el gobierno absolutamente incumplió con toda la tramitación, y el Senado y la Cámara de Diputados hemos tenido que, en estas cortas horas, efectivamente, votar el proyecto en el Senado ayer, votarlo hoy día en la Cámara, vuelve al Senado, que es la Cámara de origen, se vota el veto que trae el gobierno, va a la Cámara, de ahí vuelve al Senado y es ley de la República. Por lo tanto, el domingo, todo este enredo que ha provocado el gobierno por no generar certezas
y esto trae, sin lugar a dudas, además, un perjuicio a mucha gente que tiene trámites pendientes para el día lunes o tiene la planificación de un día feriado. Bueno, esta incerteza la generó el gobierno y la está resolviendo la Cámara y el Senado en el día de hoy, y el lunes debiera haber sí o sí feriado. ¿Qué opina el diputado? Pero no, efectivamente, lo que dice el senador Bianchi es verdad. O sea, nosotros aprobamos lo que es el feriado del día 21. A la 1 o 2 se vota el veto para no eliminar el 12 de octubre. Ahora, hoy es un proyecto bastante simple, no tiene mayores complicaciones, un feriado. Entonces, la verdad es que este proyecto debiese hoy día ser despachado al Congreso, al Ejecutivo, a la moneda. El presidente perfectamente puede promulgarlo de acá al día domingo o al día mañana, por ejemplo. Y esto siendo publicado, bueno, empieza a regir. O sea, podría ser el día lunes, sí, podría ser el día lunes. Pero eso ya depende de voluntad del gobierno más que del Parlamento. Solo un comentario. Me atrevo a decir. Solo un breve comentario que es bien particular que estemos aprobando un día para celebrar a los pueblos originarios, pero mientras tanto en las zonas de los pueblos originarios, principalmente en el sur de Chile, hay una discusión enorme a propósito de la instalación de una nueva central hidroeléctrica sobre el río Truful. Solo lo dejo como para que lo conversemos en algún minuto, ¿no? Porque por un lado celebramos, pero por otro lado no escuchamos a las voces que nos están señalando que tenemos que hacer este tipo de cosas si con uno mayor se mete conversación. En el fondo de esa yo conversación, creo que esta no es una celebración, este es un reconocimiento. Sí, pero por lo mismo. De lo que hemos podido alcanzar a hacer. O sea, aquí no se está celebrando, aquí se está reconociendo. Entonces también pido en el reconocimiento también hay que reconocer que hay problemas activos, vigentes, en los cuales a las comunidades de distintos territorios, principalmente de pueblos originarios, se les está instalando una vez más una represa sin la conversación previa con la comunidad. Entonces es bastante paradigmático esto, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Ok. Bueno, conversemos acerca del sueldo mínimo. Conversemos del sueldo mínimo y un poco también esto da pie lo que ha ocurrido con lo que ha sido este feriado. ¿Por qué todo es tan enrevesado? Es una pregunta simplemente desde una perspectiva ciudadana. ¿Por qué, por ejemplo, el sueldo mínimo no puede tener un mecanismo casi más automatizado, de modo tal que no sea un tema de conversación permanentemente y fijar, verdad, estos montos que puedan ser, verdad, más aceptables a ojos también de la ciudadanía? Comencemos con usted, diputado Fuenzalida. Bueno, yo un poco pienso lo mismo que ustedes. Yo lo he planteado algunas veces, pero esto obviamente que va a depender mucho esto es una decisión más que nada del gobierno, de dos cosas. Lo primero es lo que parece lógico, que todo se reajusta en UF, o se va reajustando, los créditos están en UF, o sea, en la medida que finalmente uno se endeuda o se fijan los precios, muchas veces de ventas a plazo, en fin. Pareciera ser que lo lógico es que también, en vez de todos los años estar en esta discusión y en este tira y afloje, es que esté indexada a un indicador que finalmente vaya reajustándose solo el sueldo mínimo. Exacto. Ahora, también, yo quiero decir que me parece que tener un sueldo mínimo lineal es también poco moderno, porque o sea, ya hay las empresas, por ejemplo, el mismo Andrónico Luxi, que es dueño del canal, donde estamos nosotros acá saliendo. El Grupo Quiñenco, por ejemplo, él fijó un sueldo mínimo en 500.000 pesos, entiendo que son brutos. Sí. La empresa Colbún, por ejemplo, lo tiene en 600.000 pesos, el BCI en 700.000 pesos. O sea, ya las mega empresas o los grupos empresariales lo tienen sobre lo que nosotros estamos discutiendo, entre 360, un 3% más, en fin. Entonces, a mí me parece que de repente si no lo indexamos a un indicador, que me parece más lógico sacar esto del debate político, o poner sueldos mínimos relativos al porte de las empresas, un sueldo mínimo de mega empresa, un sueldo mínimo de mediana empresa y un sueldo mínimo de las pymes, porque cuando uno dice, oiga, lo vamos a subir, bueno, ¿quién alega? Las pymes, porque dice, oiga, con esto yo no puedo pagarlo. Entonces ¿esto beneficia qué cosa? Bueno, la contratación en negro, de alguna manera. Esa es una muy buena idea. ¿Y por qué esa idea? Por ejemplo, disculpe, diputado, ¿por qué si esa idea es tan clara? ¿Por qué no avanza en una conversación? Sergio, ni siquiera es que sea tan original la idea, es la práctica común en múltiples países, ¿verdad, diputado? Un sueldo no sé ético. si, senador Bianchi, usted está de acuerdo en por qué no normalizar esto y expeditarlo.
Lo que pasa es que yo me quedo con lo último que acaba de decir el diputado, en lo que yo coincido absolutamente. Aquí tiene que haber efectivamente una discusión que sea bastante más realista. Es decir, me parece bastante vergonzoso que las grandes empresas que ha mencionado el diputado tengan que pagar el mínimo. Cuando esta declaración lo hizo el señor Luxich, efectivamente a mí me pareció del todo razonable y sería bastante vergonzoso que estuviera pagando el mínimo con las megas empresas que tiene. Pero aquí se genera una dificultad porque, por un lado, miren, está esta situación del salario mínimo que se discute todos los años de la misma manera y es un tema que efectivamente no permite desentrabar una discusión mucho más real. De lo que tenemos que hablar es del egreso que tiene una familia. ¿Cuánto una familia gasta mes a mes? Y yo les garantizo que el egreso que tiene una familia, no sé, compuesta por 4 personas, por 4 integrantes, es un gasto mensual que duplica el ingreso mínimo. Por lo tanto, si usted le suma el arriendo, la luz, el gas, el agua, los alimentos, remedios, transporte, usted va a llegar a un mínimo cercano a los 580.000, 650.000 pesos. Entonces, ¿cómo nosotros seguimos hablando de un salario mínimo? Pero en esto, la potestad, para variar, la tiene solo el gobierno de turno, el presidente de la República. No la tenemos nosotros, los parlamentarios, ni la Cámara ni el Senado. Lo que nosotros hacemos es poder rebajar presupuestos, pero no aumentar presupuestos. Entonces, esta discusión es bastante falsa, bastante sintética, porque a la larga y a la corta, nosotros en el Congreso no somos más que una caja buzón que recibe la propuesta del presidente de la República. Pero, perdón, ¿tiene la facultad de aprobar, perdón, senador, ¿tiene la facultad de aprobar o no aprobar la propuesta del gobierno de turno? Lo que pasa es que si usted no aprueba la propuesta, se queda con el salario mínimo del año anterior. Y usted comprenderá que nadie va a estar dispuesto a que las personas, aún siendo castigadas con esta propuesta de un salario mínimo, queden aún peor. Porque yo les digo una cosa, si usted trabaja 30 años de su vida con el salario mínimo, sin ninguna laguna, usted termina con una pensión de 168.000 pesos mensual. ¿Eso parece razonable? Obviamente que no. Entonces, aquí tiene que haber un sinceramiento, una discusión. Como dice el diputado, el comercio chico, pequeño, un kiosco, un almacén, una tienda pequeña que tiene 2 o 3 funcionarios, a esa persona le cuesta mucho alcanzar efectivamente esta propuesta del salario mínimo. Allí debiera haber una compensación del Estado para pagar la diferencia y establecer que el mínimo tiene que ver con el egreso que tiene una familia. Senador, y para el diputado, justamente ayer el candidato Daniel Jadue, alcalde también de Recoleta, propuso un sueldo mínimo, un salario mínimo de 567.000 pesos, ir subiendo escalonadamente hasta el final de un posible periodo y terminar en ese monto. Diputado Fuenzalida, ¿qué le parece la propuesta? Bueno, yo creo que finalmente el debate está en que hay que buscar el equilibrio, porque lo que dice el senador es verdad, yo lo suscribo totalmente. Chile es un país cada día más caro, de costo de vida. Más encima que no somos productores de nuestra propia energía, eso debiese cambiar en unos 10, 20 años más, donde podamos producir nuestra propia energía, no depender del petróleo y el gas, que son cosas que no producimos y tenemos que importarla, obviamente, y podamos producir nuestra propia energía, nuestra propia matriz eólica, solar y el hidrógeno verde, que ese es el futuro. Pero mientras eso no pase, es un país que es caro para vivir por los servicios, por el valor de la tierra, por una serie de la movilización, por la UEF. Todo cuesta. Exacto, todo cuesta. Entonces, cuando el salario que está ganando las personas no le alcanza para vivir, bueno, lo que ha pasado en Chile es que se empiezan a endeudar y tenemos el 70% de la población endeudada y ha sido una de las cosas que ha quedado a la luz con la pandemia. Ahora, esto hay que equilibrarlo con lo que también decían recién. O sea, las empresas pueden pagar ese salario de 500.000 pesos todas. Yo tengo mi duda, yo creo que las pymes, las pequeñas empresas que tienen 2 empleados, 3 empleados, no alcanzan a pagar eso, entonces van a tener que quebrar. Entonces, por eso cuando yo hablaba de que, dependiendo del nivel de ventas de las empresas, mega empresas que hoy día ya pagan sobre el salario mínimo, o sea, ya lo hacen de mutuo propio, sin ley, las medianas empresas y finalmente las pequeñas empresas, hay distintas escalas que tienen que tener un salario. Por eso yo no estoy de acuerdo con seguir con esta lógica del salario único, porque no es la realidad. Y en segundo lugar, finalmente no le dan movilidad a las mismas empresas. Yo creo que hay que distinguir 3 tipos de salarios y ojalá, vuelvo a decir, hay que indexarlo a algún indicador, porque esto finalmente termina siendo una discusión política y una discusión técnica, que es cuánto la economía de nuestro país puede pagar sin que quiebren las pequeñas, sin que no disminuya el empleo, no perjudique el empleo formal, y empecemos con el empleo informal,
que las personas finalmente no están contratadas por otras cifras distintas, se les cotiza menos, y bueno, y todo lo que sabemos que finalmente Pero, produce los senador, ¿Me permiten agregar? Sí. Bueno, sí, por favor, senador. Sí, mire, yo quisiera agregar, siguiendo la línea del diputado que la concuerdo, hay dos cosas que a mí me parecen que son tremendamente significativas. Lo primero es señalar que los salarios mínimos aquí se tratan por igual, como si todo el país tuviera el mismo costo de vida. Y esa situación no es así. Por eso es que yo siempre he señalado que tienen que haber macrozonas para establecer, por ejemplo, los salarios en el país o las pensiones en el país para representar un poco lo que es el costo de vida de cada territorio. Esa es una cosa. Pero yo quiero aterrizar esta discusión a la realidad de hoy día, en plena pandemia. 1 año y medio llevamos en esta situación. Mire usted cómo subieron los materiales de construcción, cómo subió los alimentos, cómo subió el combustible. Entonces aquí hay que reconocer nuevamente otra situación, y yo espero que en esto el diputado, aún siendo del gobierno, concuerde conmigo. En pandemia, y así lo establece la Constitución, la primera persona, la primera autoridad que tiene la potestad para establecer una banda de precios, un límite al aumento, al incremento de los valores, es el presidente de la República. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros? Lo que hice yo hace 2 semanas atrás. Por la vía de la Fiscalía Nacional Económica hicimos un proyecto de ley para que se establezca una banda, un límite a estos incrementos. Llevamos ya 28 semanas de incremento de la benzina, del combustible, los alimentos de construcción. ¿Sabe usted cuánto le retorna al Estado por materia de impuestos? Entonces, el IFE que se le está pagando a la gente, los bonos que se le está pagando el Estado, los está recibiendo por otro lado vía estos impuestos. Esto es tremendamente injusto. Y yo aprovecho esta instancia, y ojalá se sube en esto el diputado, para decirle, señor presidente de la República, usted tiene la potestad de normar estos precios. No haga vista gorda, no mire para el lado donde se están enriqueciendo los grandes supermercados, las grandes multitiendas, el retail, las empresas distribuidoras de combustible, el propio Estado, mientras se está empobreciendo la gente. Entonces, cuando hablamos de salario mínimo, llevémoslo a esta realidad. Bajémoslo, como usted dice, tonca la pelota a la cancha. Bajemos la pelota y establezcamos una mejor regulación, porque hoy día la gente la está pasando horrible. Lo sabemos, senador. Y dentro de las cosas que no se comprenden, volvemos al punto de inicio, también tiene que ver con este factor, la UF. Se habla de todo, se cambian todos los principios que rigen nuestra economía, pero nadie habla del UF. Me gustaría que pudiésemos conversar por qué es tan diametral, es tan importante esta medida que finalmente es tan engañosa para tantos y tantos chilenos. Vamos a volver con esa conversación, pero también queremos destacar este titular: fiestas clandestinas en Zapallar. Ninguno de los sancionados ha pagado la multa. Después de todo lo dicho, de todo lo expuesto, de toda la vergüenza, hasta ahí llegó esta situación. 186 millones de pesos. ¿Y cuánto se ha pagado? 0. A la vuelta a la pausa seguimos conversando con nuestros invitados. Vamos y volvemos. 12 del día con 9 minutos y estamos junto a Carlos Bianchi, senador independiente, Gonzalo Fuenzalía, diputado de Renovación Nacional. Estamos tratando de conversar del sueldo mínimo. El sueldo mínimo que le cuesta tanto subir, pero la UF como la espuma. ¿Por qué no me explica alguno de los dos, senador Bianchi? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué es la UF? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué genera tanta confusión finalmente en toda la ciudadanía? Pero esto fue creado el año 1967 en su decreto número 40. Y el origen de la creación de esta fórmula de pago tenía relación en eso entonces para los créditos hipotecarios. Y tenía que ver también como algo que permitía la regulación de la inflación. Esos son los orígenes, año 1967, y ahí o me corrige o concuerda conmigo el diputado. Ahora, efectivamente esto tiene un encarecimiento diario, ¿no? Y a uno le gustaría que el sueldo también fuera en UF para ir de la mano junto con la actualización de ese instrumento monetario. No es así, desafortunadamente, porque esto, le repito, fue creado en ese entonces, entendiéndose para aplicarlo solo en los créditos hipotecarios. Yo no comparto este instrumento económico, porque si hay un instrumento económico que se actualiza y aumenta diario, bueno, lo propio debiera ocurrir con la renta de las personas. Justamente, dejémoslo ahí un segundito. ¿No es de pura lógica que efectivamente entonces los sueldos también tengan ese reajuste? Gonzalo Fuenzalida. Bueno, decir que
yo esa época no era ni siquiera un proyecto. No estaba en la mente ni siquiera de mis padres, creo yo. No había nacido, pero recuerdo que el senador Saldívar, Andrés Saldívar, fue el creador porque era el ministro de Economía en esa época, según lo que he leído. Claro, lo que era un reajuste trimestral y el año 75 se hizo mensual y va relacionado con las variaciones del IPC. Pero la pregunta es ¿por qué sigue en términos de que los sueldos no tengan ese mismo reajuste? O sea, es lo más lógico. Por eso que cuando hablamos pero es que ustedes son los políticos, ustedes son los que llevan las riendas del país, por eso estoy preguntando. Y porque lo dijo el senador... Para uno a la derecha y para otro a la izquierda... Sí, porque lo dijo el senador, hablado de que ustedes eran buzones, no pueden ser simples buzones, ustedes también pueden presentar proyectos y buscar el patrocinio del gobierno también. Sí, lo que pasa es que, yo quiero ser súper... realista, porque también uno puede acá vender la pomada y ofrecer grandes cosas. Por favor. Nosotros los parlamentarios tenemos ciertas facultades y sin perjuicio que uno siempre puede estar proponiendo y conversando. Finalmente hay cosas que la Constitución establece que son materias del Ejecutivo. Ahora, en mi programa de gobierno, cuando sea candidato presidencial, bueno, puedo poner todo lo que quiero y ahí ustedes me comprarán o no me comprarán y cuando uno es presidente puede hacer muchas más cosas, no lo sé. Todo dependerá si seguimos con un régimen presidencial de esta manera, la próxima Constitución. Esas son cosas que veremos adelante. Pero hoy día nosotros hacemos propuestas. Muchas veces el gobierno las toma, otras veces no las toma. Por ejemplo, se han hecho propuestas, disculpe diputado, se han hecho propuestas con respecto a terminar con la UF, modificar este sistema, porque realmente es muy injusto, ¿no? Es muy injusto que todo crezca en relación a la UF, pero los sueldos finalmente se terminan desinflando versus este otro factor económico. Y siempre parece como escondida la UF, y nunca hablamos de aquello. Es por eso que le pregunto, entonces, si el proceso legislativo no se da, los ejecutivos tampoco lo ponen en la mesa. Bueno, es parte del diálogo político que hay que tener constante y el sistema y un espíritu de reforma que creo que en Chile se ha ido perdiendo, de defender por un lado el status quo y por otro lado querer hacer todo desde el principio. Yo creo que falta ese diálogo político de tener un espíritu reformista con una sociedad que va cambiando. Yo no sé, obviamente que la UEF tenía una razón y era justamente el control de la inflación. Hoy día el control de la inflación está en manos de un banco central que en esa época no tenía esa autonomía que tiene hoy día. Entonces, hay muchas cosas que hay que decir por qué no. Yo propuse, por ejemplo, un proyecto donde se baja el IVA en algunos productos esenciales. Está en el Senado, lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Y claro, yo discutía con el Ejecutivo, me decía, pero por ningún motivo, porque esto vamos a tener menos recaudación. Yo le decía, pero ¿por qué no? Si no son dogmas. ¿Por qué en España lo hacen y en Chile no podemos tener, o en muchos países, los productos esenciales, por ejemplo, tienen un IVA diferenciado, reducido? ¿Y por qué no podemos tener eso? Porque qué miedo siempre a cuestionar las cosas que están como verdades absolutas. Si la verdad no está escrita en piedra, siempre es cuestionable. Y no por proponerlo uno se va a la izquierda o los de la izquierda se van a la derecha. Es que finalmente tenemos una sociedad que va cambiando y que tenemos que repensar por qué los créditos hipotecarios van ajustados a la UEF. Si finalmente yo tomo un crédito que tiene que ver con el IPC, de alguna manera, así una casa, un terreno, y más encima las contribuciones, que otra cosa que yo he planteado, que las personas puedan disminuir de las contribuciones, lo que gastan en crédito hipotecario de la casa familiar. Resulta que las retasaciones de la tierra, todos los años el Estado me la sube. O sea, todos los años las personas que tienen una casa sobre 30 millones de pesos están pagando más contribuciones. Entonces hay una serie de cosas aquí que están mal pelado el chancho. Las personas no pueden distribuir gastos y pagan cada día más impuestos y más encima tienen un costo de día más caro. Senador. Yo quisiera agregar algunos temas a lo que ha dicho el diputado y lo que han dicho ustedes. O sea, primero yo creo que esto es esencial tener el conocimiento cívico de las atribuciones de unos y otros de los poderes del Estado. Es como si yo le quisiera pedir a ustedes que ustedes, ¿no es cierto?, que trabajan en el canal de televisión, ustedes aumentaran los sueldos de todos los colegas. No van a poder hacerlo aunque quieran y encuentran que es del todo razonable porque están ganando poco, menos, lo que sea. Bueno, en el caso del Congreso, nosotros tenemos limitadas atribuciones, y eso es verdad. Y ese es uno de los grandes temas que tenemos que resolver a través de esta nueva Constitución. Perdone, senador, es que un segundo. Y volvemos con usted, no se preocupe, pero a lo que voy, verdad, es ustedes son líderes finalmente de opinión dentro de esta sociedad civil.
por ende efectivamente están facultados para esgrimir este tipo de iniciativas. Y si no ustedes, ¿quién? Resulta que solamente tiene que ser, ¿verdad?, el Ejecutivo el que exhibe este tipo. No, a ver, hemos visto Amaro. iniciativas múltiples. Entonces, los actores políticos no son tan pasivos como usted lo está retratando. Amaro, yo no soy para nada pasivo y he hecho muchas reformas constitucionales que no le han gustado, por supuesto, al gobierno de turno. Todas estas requieren de reformas. ¿Qué ha ocurrido con este gobierno en particular cuando hemos querido avanzar en algunas reformas constitucionales? Yo fui uno de los autores del primer retiro del 10%. Entonces, mire, en esta materia no es que uno no haga nada o esté inactivo, por favor, es todo lo contrario. Usted se autocalificó como buzones. Usted dijo que ustedes eran simples buzones. Usted lo dijo. Hay temas, a ver, Tonka, sí, si usted quiere esto generalizarlo, generalícelo. No, yo no lo estoy generalizando. Yo tomo las palabras que usted dijo hace 2 minutos atrás. Yo no voy a echar con usted a debatir en lo más mínimo. Mire, no, yo tampoco quiero, solamente tomo las palabras que usted dijo y tomando también las palabras de Amaro. No, si todos, aquí es una conversación entre todos y tomando las palabras de Amaro, claro, llama la atención que ustedes como representantes, usted se autocalifique como buzones. Mire, yo lo que le quiero decir es que usted debiera, obviamente, y yo entiendo que así es, tiene un gran conocimiento en materia de educación cívica y entiende perfectamente que hay atribuciones y hay cosas en las cuales nosotros no tenemos atribuciones. Me imagino que usted sabe, que también es una líder de opinión, que en materia económica nosotros no podemos agregar un centavo en materia de ningún proyecto de ningún orden. ¿Usted cree que nosotros no queremos hacerlo? O sea, que nos sentimos bien. No. ¿Qué intentamos hacer? Reformas constitucionales, diálogos con los gobiernos de turno, proyectos de acuerdo, en el caso de la Cámara, proyectos de resolución. Pero yo lo que le estoy diciendo es hacer una crítica a nuestras mismas atribuciones. Obviamente que estas atribuciones escasas que tiene hoy día el Congreso, yo soy partidario de un Congreso unicameral, una sola Cámara. Soy partidario que efectivamente en la nueva Constitución se establezcan atribuciones distintas a las que hoy día no tenemos, porque hoy día hay por parte de la autoridad, del presidente, quien presida el gobierno en Chile, tiene todas las atribuciones. Y ese es un hecho real, es cosa de conocimiento mínimo en materia de lo que hace cada uno de los poderes del Estado. Pero también ustedes pueden buscar el patrocinio del gobierno. ¿No es el arte de la política también convencer al otro? Cuando no se lo da, y cuando el gobierno, ¿usted cree que no hacemos nosotros? O sea, yo tengo varias leyes en la República y más de 200 proyectos de ley y muchos de reforma constitucional. O sea, el trabajo lo hago y la gente lo sabe. Lo que yo le quiero explicar es que no es que usted vaya y se converse con el presidente, mire, usted me patrocinaría, porque no es así, Tonka. Entonces, también lo que nosotros aquí estamos haciendo es sincerar las atribuciones y no. Ahora, si ustedes lo quieren llevar esto a una caricatura, bueno, llévenlo, están en todo su derecho, pero yo también estoy en para derecho nada, de decirle no estamos caricaturizando para nada, usted está ironizando, pero no es nuestra intención, es conversar entre todos y escucharnos. Y justamente vamos a ir a otra voz. Está ahí Cristian, ¿verdad? Está en La Vega, Cristian Acuña, junto a Arturo. Adelante ustedes. ¿Cómo está, Arturo? Claro, porque estamos hablando del sueldo mínimo, la economía familiar, los precios que suben, que bajan de frutas, verduras, cómo afecta todo eso al bolsillo del televidente. ¿Quién más que sabe eso que Arturo Guerrero de La Vega? Se integra a nuestra conversación sobre el salario mínimo. Arturo. Hola, chiquillos, muy buenas tardes. Oye, yo lo escucho a usted y verdad, cuando le digo lo iluminado, cuando le digo lo extraterrestre, no es mala onda. Pero es grotesco, es vergonzoso que en Chile, un país que está tratando de salir de la extrema pobreza, que éramos los jaguares de América, tengamos 3 clases de moneda: dólar, UF y peso. El peso es para los más torrantes, la UF para proteger las grandes políticas económicas y el dólar para los que exportan y no exportan. Y normalmente el que sale perjudicado es la clase trabajadora. Porque el que se ha metido, o el que emprendedor se ha metido a comprar un departamento, está en UF. Sí, pues. El que ha comprado un auto está en UF. Y el sueldo de él está en peso. Entonces, independiente que debe trabajar 7 horas y media, tiene que trabajar 14 horas para pillar a la UF, porque la UF es muy raro, pero muy raro que empiece a bajar. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el límite? Y a los parlamentarios, con el respeto que yo les tengo,
Una cosa es que lo trate de extraterrestre iluminado, pero son la voz del pueblo que en un momento determinado con un lápiz marca. Y cuando alguien marca es para que le defienda los intereses. Yo no quiero ser rico, pero yo quiero que por lo menos mi plata y me traten en igualdad de condiciones. No puede ser que hoy día incluso los arriendos son en UF. Y con esta crisis, la mitad del sueldo, de un sueldo entre comillas que sea mínimo, estamos hablando de 350, 400, se va en arriendo. Entonces, de una vez por todas, está bien que el presidente tenga la facultad de mandar, pero creo que cuando hay 150, 140 diputados y una cantidad de senadores en un momento determinado, y esto no pasa por partidos políticos, chiquillos, pasa por defender realmente a la gente que está sufriendo con valores de UF que lo está dejando casi seco. Pero mira lo que ha ocurrido, Arturo, porque tenemos efectivamente a un diputado, tenemos a un senador, podríamos tener a varios más que efectivamente sintonizan con lo que hace rato cree la ciudadanía, que a lo menos o eliminas la UF o si no la incorporas también a los ingresos, a los sueldos, como una variable que es constante. Y sin embargo, ¿verdad? Claro, señalan que como políticos podrán tener opinión, pero como parlamentarios no tienen la facultad para cambiar así las cosas, cuando ya llevamos tantos años en ello. Se pusieron todos de acuerdo para ir por el tercer retiro. Ahí no habían bancadas, Sí, estaban claro. todos de acuerdo bajo esa lógica. Recogiendo las palabras que nos entrega Arturo, diputado Fuenzalida, vuelvo. ¿Para qué sirve la UF? Bueno, hoy día es totalmente cuestionable, pues si eso es lo que estábamos conversando. Tenía una razón de manejo de control de la inflación, hoy día tenemos un Banco Central autónomo que justamente una de sus pegas, o la primordial, es controlar la inflación y lo hace muy bien. Pero está indexado una serie de cosas como... Entonces, replanteo la pregunta. Como los arriendos. Replanteo la pregunta. ¿A quién beneficia la UF? Si a la gran ciudadanía, no. Bueno, yo creo que el actor que nos falta en este debate es el ministro de Hacienda. Porque finalmente nosotros estamos diciendo que no tenemos facultad para algunas cosas, tenemos cuestionamientos, nos gustaría estas cosas analizarlas y darle dos miradas más, porque no necesariamente tienen que mantenerse algo que funcionaba antiguamente, hoy día quizás no tiene razón de ser. Pero finalmente lo que viene acá es que se necesita para hacer estos cambios muchas veces ni siquiera una ley. La UF fue creada por un decreto del Ministerio de Hacienda, de esa época, de la década del 60, porque en esa época era Andrés Saldía. Entonces, para derogar esto o indexarlo a ciertas cosas, la UF y no a otras, también necesitamos un decreto. ¿De quién? Del Ministerio de Hacienda. Entonces, nos falta este actor fundamental, un ministro de Hacienda, que representa al Ejecutivo, que tiene facultades, para decirnos, bueno, ¿por qué no? Como yo te señalaba, del IVA reducido para productos esenciales y servicios básicos. O sea, y en una discusión que con él, decimos, ¿por qué no? Si en otros países se hace, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos cuestionarnos? Quizás estoy equivocado. Diputado, No lo sé. Pero evitar ese debate para cuestionarnos cosas que se hacían antes, pero que hoy día quizás no tienen que seguirse haciendo, ¿no? Es algo necesario porque la sociedad y el mundo cambia y evoluciona. La pregunta yo creo que también, senador, si me permite la pregunta es ¿por qué tenemos que seguir promoviendo en general el endeudamiento como único medio para justamente asegurar los ingresos de los hogares en Chile? Y la pregunta de Sergio es muy atendible. ¿A quién beneficia la UF si no finalmente a ese endeudamiento? No, la UF beneficia efectivamente en este caso, bueno, mucho a la banca, que tiene los primeros beneficios, y a un grupo selecto, reducido, que tienen el control económico en nuestro país y perjudica a todas las chilenas y chilenos, sin duda alguna. O sea, yo creo que en eso estamos todas y todos absolutamente de acuerdo. Es más, yo le pediría, aprovechándome de esta instancia, a todas y a todos los candidatos y candidatas a la futura presidencia de la República que entre sus propuestas, bueno, digan algo con respecto a cómo se va a suprimir efectivamente este decreto número 40 de la década del 60, año 67, y que castiga brutalmente a la ciudadanía, a las personas. Este es uno de los grandes temas que efectivamente tenemos que debatir. Y a mí me parece del todo razonable que si no hay un reajuste permanente, diario, mensual, de los salarios, bueno, ¿por qué tiene que haber en paralelo esta otra situación que, si bien
nació para contribuir a que no tengamos una inflación. Hoy día esa situación no es tal. Tenemos un banco central, tenemos otros mecanismos, otros instrumentos que precisamente logran el objetivo que tenía en origen este instrumento. Entonces, esto ya no tiene ninguna validez. Pasa lo mismo, mire, ¿qué pasó en la década del 80 con el impuesto a los combustibles, que era para reparar las carreteras en Chile? Eso ya se reparó, se pusieron peajes. El Estado gana con los peajes. La gente paga impuestos por la compra del auto, para arreglar su auto, por las patentes, por el peaje, y se siguen cobrando impuestos a los combustibles. Y mire usted cómo ha aumentado. Entonces, en la misma lógica, aquí hay temas que están hace muchos años atrás, que a los gobiernos, por las razones que tendrán que explicar los ministros de Hacienda, los presidentes de la República, nosotros permanentemente le hacemos ver esta realidad. O sea, por lo menos yo no vivo ninguna burbuja, al revés, tengo el realismo absoluto de mi región. Entonces esto lo hacemos, pero no tenemos la atribución legal. Por eso hacemos reformas constitucionales. Y cuando lo hacemos, ¿qué hace el presidente? La lleva al Tribunal Constitucional para que nosotros los parlamentarios no podamos hacer reformas constitucionales. Escuchemos a Arturo. Entonces, dos cosas finales. Sí. Uno, la propuesta de los candidatos presidenciables, y dos, todo lo que tenga que ver temas como esta de la realidad diaria del país tiene que tratarse en la nueva Constitución, y nosotros en paralelo desde el Congreso, seguir haciendo las reformas constitucionales, seguir haciendo los proyectos que hacemos permanentemente y en la discusión diaria. Pero aquí ustedes tienen razón. Es súper triste, yo coincido con su criterio. Es súper triste todo esto porque vuelvo, ¿no? Uno, cuando se comenzó a reconstruir esta democracia, uno pensaba que el Parlamento era el lugar donde este tipo de cosas se iban a zanjar y donde no iba a haber otra frontera. Una vez más, el Ejecutivo. Lo que yo recojo de sus palabras es que todos los parlamentarios han estado tratando durante todos estos años de accionar en contra de este mecanismo que finalmente daña a la ciudadanía, y usted me dice que es finalmente una responsabilidad de los ejecutivos, varios en distintos tipos de sectores políticos que no se han hecho cargo de aquello. Arturo quería comentar algo para seguir en la conversación, Arturo. Oye, mira, yo creo que para no darle mucho vuelta a la tortilla para que no se los queme, la UEF al único que beneficia es a los grandes capitales. Y se lo voy a graficar de la siguiente manera. Yo compro un departamento que cuesta, por decir un valor, 1000 UF. El sueldo que yo tenía cuando compré ese departamento eran 300.000 pesos. A vuelta de un año, el sueldo mío son 320, pero el departamento ya me subió a 1.500 UF. ¿A qué beneficia? A los grandes empresarios, porque cuando dicen que la deuda de Julano, de Mengano, es de tanta plata, partió pagando una deuda de 1 millón de pesos y hoy día tiene una deuda de 1,5 millones. Y el sueldo sigue achicándose. Si esto, como parlamentario, ustedes, amigos, no son capaces de irle cambiando, porque a la larga, nosotros decidimos una democracia, chiquillos. Por mucha facultad que tenga el presidente, presiónenlo. Pero aquí, Arturo, los grupos económicos la llevan por todos lados. Disculpa, los grupos económicos la llevan por todos lados, y el único que sale perjudicado es la clase emergente, la clase que intenta hacer algo. Porque todo lo que intenta adquirir el clase media o baja es en UF. Y el sueldo sigue siendo en pesos. ¿Y qué te parece a ti, Arturo, esa aplicación que viene, esa aplicación de decir que son solo buzones en el Congreso? ¿Cómo lo tomas tú eso, Arturo? No, yo creo que con el respeto que le tengo a los que se queman las pestañas para hacer buenas leyes o malas leyes, yo creo que qué manera de valorarse poco. No pueden seguir siendo buzones. Por eso la democracia se debilita, chiquillos. Por eso la juventud de repente se revela. Por eso la gente está choreada. Porque de repente no pudimos estar contestando con tanta liviandez de que sabéis, no, es que aquí los mandan las cosas y no podemos hacer nada más. O sea, le exigimos a los otros que ejecuten leyes que están mal hechas. Y eso es grotesco porque vulgarmente el que se roba un auto, entonces tiene derecho a robárselo. Claro, porque el otro me está metiendo, por ley, me está metiendo la mano al bolsillo y nadie dice nada, y tenemos un parlamento que debe protegerlo y tampoco los protege porque según la ley, si no me llegan al Tribunal Constitucional. Perdóneme. O sea, si de una vez por todas nos lo ponemos de acuerdo, incluso
y muy bien lo decía el senador, los candidatos van a tener que ser claritos. No puede seguirse sacándole las tripas y el corazón a la gente que sí está produciendo. Diputado. Tonka, si usted me senador, permite, sí, por favor. Usted quería conversar algo, adelante. Sí, mire, no, lo que pasa es que siguiendo su pregunta, del buzón que le pregunta Arturo, al que yo le envío mucho cariño porque conozco su trayectoria y el compromiso que tiene en materia social y humana. Mire, voy a poner otro ejemplo, y lo dije delante y pasó inadvertido. En plena pandemia, la única persona que tiene hoy día la facultad, y lo dice la Constitución, es para establecer una banda de precios en pandemia, es el presidente de la República. ¿Qué ha hecho con la sinvergüenzura de aumento de los combustibles, de los materiales de construcción, de los alimentos? Ha mirado para el lado. Nosotros, que conocemos esa realidad, hemos hecho los proyectos de reforma. Yo acabo de hacer un proyecto para que la Fiscalía Nacional Económica regule. ¿Pero por qué? Porque el presidente no lo ha hecho. Cuando yo establezco el concepto de buzón, Tonka, y esto va especialmente para usted con mucho afecto y cariño, lo hice en relación a que en materia económica, nosotros lo que hacemos es recibir la propuesta del presidente de la República, del que sea de turno. No podemos aumentar un peso, solo podemos disminuir. Eso es lo que establece la Constitución, eso es lo que establece la ley. Ahora, ¿es lo que nosotros queremos? Obviamente que no, Entonces yo también quiero que se entienda bien cuando yo he dado el concepto que en materia económica solo recepcionamos. Ahora, en todas otras muchas materias tenemos atribuciones, hacemos un trabajo. Yo puedo hablar por mí, y por mí puede hablar la propia región de Magallanes, que tiene claro el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, por eso yo digo no ironizar, no caricaturizar. Pero disculpe, lo entiendo lo que dice usted. Pero ¿por qué el 10%, pero disculpe, senador, ¿por qué en el 10% sí le torcieron la mano al gobierno ustedes? A la vuelta de la pausa quiero que me responda eso, porque sé que tiene una respuesta para eso usted y el diputado. Tenemos que hacer un corte comercial. Sí. Discúlpeme, es un corte comercial y vamos con su respuesta. Y diputado, espérenos por favor. Seguimos con Arturo también. Vamos a la pausa y volvemos con esas respuestas. Pregunta pendiente para el senador y para el diputado, pero para el senador, porque ustedes tienen el poder de voto para entregárselo a diferentes proyectos de ley. No es que ustedes no puedan influir. Así ocurrió con el retiro del 10%, senador, que le torcieron la mano al gobierno. Está muteado, senador. No se le escucha, senador. Senador, el volumen. Senador, ahí. El volumen, está muteado. Ahí sí. Disculpe. Su respuesta, por favor. Sí, Tonka, mire, le respondo. Ya. ¿Usted sabe cómo efectivamente se llevó a cabo ese primer y segundo y tercer retiro del 10%? Se lo voy a contar. Primero, hubo que hacer una reforma constitucional. En el segundo retiro, usted se recordará, y debe saberlo, ¿qué hizo el presidente de la República? Vetó y lo llevó al Tribunal Constitucional y tuvimos todo lo que ya sabemos en Chile. Agrego a eso que para poder llevar a cabo esta reforma constitucional, la Constitución establece quórum altísimo. ¿Qué ocurrió? Bueno, fue la tormenta perfecta, por así decirlo, porque parlamentarias y parlamentarios de derecha, por vez primera, se sumaron a esta realidad que está viviendo nuestro país cuando el presidente Piñera no fue capaz de entregar absolutamente ningún apoyo en materia económica. Pero con los votos sí fue posible. Si me deja terminar, Tonka, por favor. Mire, breve. Entonces, ¿qué ocurre? Hicimos la reforma. No, si te molesta, no le pido disculpas, Tonka, pero ¿por qué me va a molestarle? Por favor, no me idea. comprendió. Le dije que por favor adelante, que lo estamos escuchando atentamente. Me leyó mal, para nada. Continúe. Bueno, está bien. Bueno, mire, los gestos hablan más que las palabras de repente. Pero mire, ocurre que ¿qué se hizo? Se hizo la reforma. No fue así. No se hizo la reforma. Sí. Continúe. Bueno, gracias, le agradezco. A ver, tuvimos que hacer reformas constitucionales. El gobierno se negó en todas las formas de que esto se llevara a cabo. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, parlamentarios de la derecha se sumaron a estas reformas y entendieron que la realidad del país
que no estaba viendo el presidente de la República, era necesario producir esto como una válvula de escape social que se venía, porque efectivamente al no tener las ayudas, de alguna forma la propia gente tenía que ayudarse. Pero esto fue una discusión enorme, Tonka, Sergio y Amaro. Sí. Fue una discusión donde el Congreso por fin se puso de acuerdo, cosa que yo de verdad celebro, y fuimos capaces de sacar adelante estos proyectos porque el presidente, que tiene la potestad, no lo había hecho y el país estaba teniendo las consecuencias económicas que todos conocemos. Bueno, sondeemos entonces filosóficamente al menos qué es lo que le parece a Gonzalo Fuenzalida el tema de la banda de precios o la fijación de algunos precios en tiempos de crisis. Diputado, 10 segundos tenemos, apenas. Sí, y yo aprovecho de despedirme, pero también me tengo que ir. Así que agradecer la invitación y bueno, yo no estoy de acuerdo con la fijación de precios. Creo que la fijación de precios finalmente termina provocando un mercado negro. Hoy día el aumento de precios se debe a un desabastecimiento porque no hay inventario. Pero eso se va a recuperar en 2 o 3 meses más. O sea, finalmente los inventarios se van a reponer. Hoy entonces, día hay un tema con la pandemia. Perdone, la breve interrupción. ¿A usted le parece entonces bien que en un momento difícil de la crisis, justamente hace un par de semanas, resulta que el balón de gas aterrizado de 15 kilogramos valía de 17, sube, ¿verdad?, a 21.000 pesos? ¿Todo bien? ¿Que el mercado simplemente fije sus precios? No digo que todo bien. Lo que te quiero decir es que la fijación de precio a veces termina siendo peor que la solución, porque genera un mercado negro que es más difícil acceder a esos bienes. Yo te quiero decir que el aumento de precios es un problema de inventario y que en 2 meses más se va a volver a los inventarios y los precios dicen bajar, los que han subido. Ahora, hicimos una propuesta respecto del pago del IVA, de productos esenciales que está, de hecho, balón de gas. Entonces, era una fórmula de que en vez de pagar un 19%, pagar un 4%. Es una medida para mí más efectiva en este minuto que empezar a fijar precios. Cuando sabemos que finalmente los inventarios se van a reponer y los sueldos van a volver a su precio normal. Caballeros, esa es mi opinión, por lo menos. Caballeros, les agradezco muchísimo la conversación. Quiero despedir. Sabemos que esta es una conversación muy, pero muy interesante y volveremos a conversar con ustedes sin duda. Carlos Bianchi, senador independiente, muchísimas gracias. Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias. Y Arturo Guerrero, un abrazo gigante también. Muchísimas gracias. Volvemos, tenemos más temas aquí en Bienvenido. Muy amable. Gracias Arturo también, muy amable. Bueno, estamos acá muy bien acompañados. Álvaro Gómez, ¿cómo estás? Bienvenido. Jaime Omeñaca también. A una semana del estreno de La Torre de Mabel hay mucho que conversar, mucho paño que cortar, imágenes que revisar, todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. Ya con Álvaro y Jaime estábamos conversando incluso en comerciales lo que estábamos viviendo nosotros como programa con nuestros invitados anteriores. Simpático, muy simpáticos los invitados que tuviste hoy día. Muy sensible. Sensible, sí. Muy sensible, con la piel bien... Que hizo hincapié además que el gesto puede valer más que 1000 palabras, ¿no? No, pero si no era un gesto para él, para nada. Sí, lo hiciste. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer eso? No, honestamente nosotros estábamos acá presenciando ese altercado y la verdad es que a mí me resulta sorprendente cómo te podéis preocupar por nimiedades, por cuestiones tan ínfimas cuando el tiempo es tan valioso, ¿cachai? Y no sé, a veces me llama la atención que pongamos el acento o el punto sobre cuestiones que no son importantes. A la hora de votar un feriado son súper rápidos y son súper eficientes. Imagino que lo hacen desde su casa, desde el computador, apretan y ponen el emoticón que sale así, ¿o no? Sí. ¿Cachai? Feriado, sí, feriado, pan y circo para todos, pero... Ey, ¿de qué estamos hablando, por favor? Bueno, en esta conversación que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar nosotros en el programa, pero también tiene que ver con la realidad que toma la Torre de Mabel, que igual es una radiografía al día a día de muchos chilenos, Jaime. Sí, por supuesto, se enfrentan muchas realidades y cuando hay una discusión o una situación que es de conflicto, lo principal yo creo que es tratar de empatizar o entender a la otra persona y no ver malas intenciones en la otra persona hacia ti. O sea, tratar de mirar positivamente hacia dónde vamos juntos y no lo que nos separa.
Exactamente, que yo creo que es un reflejo de lo que se ve en la teleserie. Hay problemáticas, pero que finalmente se terminan resolviendo cuando la gente se agrupa, se une y trabaja como colectivo. Bueno, más allá de cuál sea el rollo. O sea, efectivamente la teleserie trata por problemáticas como, por ejemplo, las pensiones ínfimas que recibe nuestra gente cuando termina de trabajar, nuestros viejos, nuestra tercera edad, ¿cachai? Y vemos el personaje de la Malucha Pinto que se dedica al cultivo de marihuana. Es una ilegalidad, por supuesto, en nuestro país hasta el día de hoy. Ojalá que no mucho tiempo más. Hay algunas propuestas justamente sobre eso. Sí. Yo tengo algunas también. No, pero ¿no escuchaste que el candidato Jadwe también tiene una propuesta con respecto a eso? Bueno, no me parece extraño el candidato Jadwe. A mí me parece un bastante buen elemento el candidato Jadwe, sin mojarme el culo de más, ¿no? Ya te lo mojaste, quiero decir. Oye, pero escúcheme, ¿cómo va funcionando la pyme, el emprendimiento de Mabel y sus amigas? La cosa está andando, Jaime. El caballero aquí presente es parte del negocio, así que todavía está en el momento en que sospecha de que puede existir algo, pero todavía no tiene certeza. Yo creo que más certeza tiene. ¿Todavía no tiene certeza? No. Pero probablemente mi personaje sí, si no me equivoco, el día de hoy comienza a develarse un poco eso, ¿cierto? Encontráis los jabones. Claro, y empieza a sospechar los jabones. Unos jabones de motel. Jabones y champú, los que tú te has llevado alguna vez. Lo que tú te llevas de los hoteles es de eso, los jabones, los champús, la toallita, las pantuflas. Ya, entonces hoy lo descubre y dice que piensa. Bueno, no sabe muy bien qué creer, pero no sé, sorpresa. Yo creo que le va a seguir un poquito el juego, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, porque él no quiere perjudicar, o sea, a ver. Sí, en realidad sí, hasta el momento sí la quiere perjudicar, pero hay onda ya, ¿o no? Hay cierto, sí, hay onda, ¿no? Es que el Carlito, el personaje, el doctor Mendy, tiene muchos laberintos por los cuales se mueve, entonces uno piensa que va a hacer una cosa, pero en realidad está pensando en hacer otra. Es un hay un momento de inflexión en la teleserie en que el tipo, todo lo que él sabe que tiene relación con el engaño y la estafa, comienza a ocuparla a favor de los buenos. ¿Y usted qué rol juega ahí? Yo lo que me caiga, po. Lo que venga. Lo que venga. Sí, uno tiene necesidades también y la necesidad tiene cara de hereje, entonces uno tiene que entregarse donde venga más fuerte. Hay que entregarse, dice usted. A propósito del emprendimiento. Oye, cortito, leí hoy día que Álvaro también canta uno de los temas principales. Quedan 30 segundos de los temas principales de la teleserie. En 30 segundos explícalo, Álvaro. Nada, nació como un juego, como una humorada junto a Gonzalo Yáñez, que estaba produciendo temas para la teleserie, y me dijo, bueno, canta este tema que es el de tu personaje, y así lo defendí desde ese lado. Me pareció atractivo, nos juntamos en un estudio, jugamos, después pasó las pruebas de calidad, me imagino, y hoy me avisaron la semana pasada que iba para el personaje. 5 segundos, un desafío. La próxima semana, ¿por qué no vienes a cantar? Vengo, nosotros ahora hacemos los coros, Jaime. Pero solo no. Álvaro, con el Gonzalo Yáñez. Gracias, imperdible la Torre de Mabel. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana nuevamente en 8 en punto con más. Bienvenidos. Gracias, Un abrazo. Gracias. De nada.